Muy buenos días cuando son las 6 de la mañana, 02 minutos. Esto es Cátedra Bíblica por 92.7 FM. Queremos empezar ofreciendo disculpas por el día de ayer no haber podido estar al aire, pero gripe no me permitía pues estar ayer con usted. Y bueno, aquí estamos esforzándonos para continuar aquí con el tema que hemos estado adelantando. Queremos recordarles que estaremos laborando para ustedes, supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, directora general Mercedes Fuentes, y quien tendrá el grato placer de hablar para ustedes, el pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20, Henry Contreras. Queremos recordarte que puedes escribirnos a través del 0412-636-9658, repito, 0412-636-9658, y si quiere llamar a cabina puede hacerlo a través del 0239-992-5655, 0239-992-5655. Muy bien, estamos nosotros estudiando Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 16, y estamos investigando la pregunta acerca que hizo Jesús acerca de quién dicen los hombres que soy yo. Esta es una pregunta muy importante, una pregunta acuciante, una pregunta con la cual hemos estado trabajando ya, y vamos a ver esa respuesta a partir de los autores del Nuevo Testamento, que son los que en todo caso tienen peso para dar respuesta acerca de la identidad que recibe Jesús a partir de la Biblia. Nosotros el día lunes estuvimos adelantando acerca de si los cristianos dieron o no dieron culto a Jesús, si los autores del Nuevo Testamento dieron o no dieron culto a Jesús, y estuvimos estudiando algunos términos que se emplean para la palabra culto. Logramos ver dos. El primero fue proskinei y el segundo fue shachak. El griego en el primer caso y el hebreo en el segundo caso. Muy bien, hoy nosotros vamos a ver otros términos afines a la palabra griega prosineski, y nos corresponde entonces ir revisando los otros términos. Uno de los términos a los cuales debemos prestar atención es al término griego latreia. Latreia, que significa servicio, un servicio cultual, un servicio de culto, pero latreia siempre, sin excepción, se refiere al culto que se da a Dios. Esto es un detalle interesante porque nosotros vemos lo celosa que es la teología hebrea, la cultura hebrea, para no dar culto a nadie que no sea distinto a Dios. Y es interesante que la latreia nunca se aplica a Jesús, es decir, nunca jamás en ninguna parte del Nuevo Testamento el término latreia se refiere a Jesús. Siempre latreia tiene como destinatario último a Dios. Este detalle pues es muy importante que se pueda tomar en cuenta y que no lo perdamos de vista nosotros aquí en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos capítulo 9 a manera de ejemplo para comprobar esta verdad de la latreia dirigida hacia Dios única y exclusivamente. Por supuesto, tenemos muchos otros versículos disponibles, pero queremos dar un ejemplo porque el tiempo en radio es reducido. Tal vez dos ejemplos, y con dos ejemplos basten. Vamos a verlos los dos en la carta de Pablo a los Romanos. En el primer caso, Romanos 9:4, el segundo caso, Romanos capítulo 12, versículo 1. Leo Romanos 9:4. Dice así: ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló, observe que el sujeto
a quien va dirigido lo que Pablo dice aquí es a Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley, les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Allí la palabra adorar, que está en línea con el objeto de culto, es la palabra a la cual he hecho referencia, latreia. Vamos a ver también la palabra Romanos 12:1. Ustedes vieron allí conmigo en Romanos 9:4 que a quien iba dirigida la palabra latreia era hacia Dios. Él les dio el privilegio de adorarlo o de servirlo, que sería un paralelo. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, latreia. De tal manera que una vez más, a quien va dirigida esta oración es a Dios. Por lo tanto, siempre que nos encontramos nosotros con la palabra latreia en el Nuevo Testamento, se refiere a un servicio, a un culto que se le sirve a Dios. La Biblia de Reina Valera es absolutamente clara en cuanto al término cuando traduce latreia por culto, que es una traducción en tal sentido acertada, que está en línea con el servicio y por supuesto la adoración. Entonces tenemos nosotros que latreia, que significa servir, pero es un servicio que se ofrece como un acto de culto a Dios. Recuerda las palabras que pronunció Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás, es decir, darás culto, prosineiski, y a Él solo servirás. Latreia, tenemos los dos términos que hemos visto, y en este caso el que estamos viendo, latreia. Entonces, siempre se refiere a un culto dado a Dios, y nosotros debemos tener esto en cuenta, ya que no se aplica latreia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tiene notable interés este término latreia, porque nos permite ver que siempre tiene como destinatario a Dios, y en este caso no se dirigió a Jesús. Esto da cuenta entonces de las cartas de Pablo, que son cartas de primera generación, y nos damos cuenta entonces que en los primeros años de la fe cristiana, los primeros creyentes tuvieron que ir haciendo la transición y dejar de ver a Jesús como hombre para empezar a verlo como a Dios. Eso se fue logrando de forma gradual, aunque hay que reconocerlo a muy temprana edad de la iglesia primitiva. Entonces, en este momento, por ahora, nos interesa constatar simplemente que el número de veces que encontramos nosotros la palabra latreia es muy bajo, y en estos casos no se habla o no se dice que latreia fuese dirigido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vamos a encontrar asimismo con el verbo liturgia o leuturgein, que es liturgia, y bueno, este verbo hace referencia a un servicio cultual. Siempre nosotros, desde aquí, desde Cátedra Bíblica, hemos hablado de culto como una liturgia, que es el término griego en este caso. Bueno, esta palabra se refiere también a un culto que se dirige a Dios, Lucas lo emplea mucho.
También tenemos otros términos, voy a ir corriendo porque nos quedan varios términos por adelantar. También tenemos otros términos, y otro término al cual debemos prestar atención es al término treskeia, y se define como la expresión de devoción, una expresión de devoción que se debe a los seres trascendentes. Entonces se manifiesta en los ritos de culto. Entonces denota el servicio dado a Dios. Aparece en Santiago capítulo 1, versos 26 al 27. Implícitamente también aparece en Hechos 26:5 y probablemente aparece en Colosenses capítulo 2, versículo 18, donde habían filosofías raras y extrañas dirigidas algunas veces a los ángeles. Entonces, nosotros debemos ir prestando atención a estos términos que emplea el Nuevo Testamento para culto o relacionados con el servicio de culto, para luego examinar en qué consistía el culto. Otro término, y este término es significativo, debemos prestarle atención, es el término epikalestai. Este término significa invocar, y es un término que está íntimamente relacionado con el tema de la oración, por lo tanto tendremos que verlo cuando veamos en qué consiste dar culto a Dios. Pero por ahora queremos asomarlo, que la palabra epikalestai significa invocar y tiene como trasfondo directo la oración, y en su sentido amplio significa efectivamente dar culto, porque se trata de invocar a Dios en el culto, en la oración, en la devoción. En la Biblia hebrea, es decir, en el texto masorético o la Sudgartensia, en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, se usa habitualmente el verbo kará, para denotar lo que tiene que ver con la oración, el establecimiento de una relación entre un individuo o un colectivo y Dios. Es la súplica verbal, auditiva, que se hace en la presencia de Dios y hacia Dios, que constituye el fundamento de los actos de oración y de culto, de tal manera que epikalestai está en línea con kará, que hace referencia a la oración que rinde una persona o un colectivo, en este caso la iglesia o el pueblo de Dios, a nuestro Dios. Entonces, también aquí, como estamos viendo, se usan estos verbos para invocar a una divinidad o a Dios. Lo interesante aquí es que esta palabra epikalestai también se usa para la invocación del nombre del Señor Jesús. No solamente se emplea para invocar a Dios, no solamente se trata de invocar a Dios, sino que resulta gratamente sorprendente que un judío pueda aplicar el término epikalestai, es decir, la invocación dirigida a Jesús, dirigida al Señor Jesús. Entonces, es más sorprendente todavía que los primeros creyentes se denominasen sencillamente como los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Vemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Observe cómo aquí el destinatario de la palabra epikalestai o kará, según se vea,
en este caso epikalestai en el griego, el destinatario es Jesús. Y los primeros cristianos se distinguían de los otros grupos sencillamente como los que invocaban el nombre del Señor. Recuerde que anteriormente los cristianos no cargaban una Biblia debajo del brazo como hoy tradicionalmente intentamos muchas veces nosotros, y no es que sea un mal hábito tener una Biblia bajo el brazo. Lo que estoy diciendo es que en el inicio de la fe cristiana, los primeros cristianos no tenían el privilegio que tenemos nosotros en este momento de poder llevar una Biblia bajo el brazo e identificarnos como cristianos. Anteriormente ellos los reconocían porque invocaban el nombre del Señor. Entonces esta palabra epikalestai es una palabra sumamente importante para el estudio que nosotros estamos haciendo, porque un término que se aplicaba en culto a Dios se está aplicando también a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos en presencia ya de un culto o una devoción que se le está rindiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Otro término que nosotros debemos examinar, y ustedes me van a disculpar que de tantos términos, pero es que los estudios serios deben ser exhaustivos. Debemos prestarle atención al vocabulario disponible en el Nuevo Testamento para dar culto a Dios y ver si ese vocabulario que estuvo disponible durante mucho tiempo para dar culto a Dios también se empleó para dar culto a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro término que se usaba ampliamente en el mundo antiguo con el significado de dar culto, y ese término en este caso es sebein. Nosotros vemos que al César, a Artemisa, se les rendía culto, e incluso se habla de los sebastos, y eso tiene que ver con el sebein, sebontai, son términos afines para esto, y se aplica al culto que se daba en todas partes a la gran diosa Artemisa. Vamos a verlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 27. Acompáñenme allí, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 27. Nosotros nos vamos a encontrar allí con el sebastos, el sebein, el sebontai, del cual estamos hablando en este momento. Leo el verso 27 a fin de comprobar lo que estamos diciendo. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia, y que Artemisa, esta magnífica diosa adorada, aquí está el término sebein, en toda la provincia de Asia y en todo el mundo se le despoje de su gran prestigio. Observe aquí como este platero, Demetrio, está persuadiendo, instigando, en este caso al populacho, en este caso a la gente de allí de Éfeso, para que arremetan contra Pablo, porque le está acabando el negocio de la idolatría con el mensaje de salvación que está predicando allí. Entonces tenemos nosotros este término también lo emplea nuestro Señor Jesucristo, y tiene un paralelo con Isaías capítulo 29 versículo 13. Lo emplea el Señor en los evangelios, concretamente cuando habla de la reprobación que Dios le hace a Israel mediante el profeta Isaías, cuando dice: en vano me honran. Vamos a verlo nosotros allí en Marcos 7:7. Acompáñenme allí al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Tiene su paralelo temático también en Mateo 15:9, para los que les gusta tomar nota. Leo Marcos, capítulo 7,
versículo 7. Dice así: su adoración, allí se encuentra el término sebontai, seben, su adoración o su culto en este caso, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¡Wow! Qué contundente este versículo de la Biblia. Mucha gente cree que adora y lo que está enseñando son costumbres humanas, y déjeme decirle que lo que muestra allí el Señor con toda claridad es que tal adoración no es otra cosa que una pantomima, una farsa, una mentira, un burdo engaño. Lo triste, lo lamentable, lo delicado, lo urgente es que esa farsa toma el lugar de Dios. Eso es lo delicado. Cuando se viven enseñando doctrinas de hombres, doctrinas humanas, y se enseñan como mandamientos de Dios. Qué triste, qué interesante para nosotros prestar atención a estas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuidado con los preceptos humanos, con los mandamientos humanos presentes en los púlpitos, penetrando los corazones de los creyentes, llevándolos por el camino de la farsa, del engaño, del error, del extravío, porque eso es sumamente delicado para la fe de los que nos siguen, de los que nos escuchan, de los que a diario nos congregamos, pensando que vamos a la presencia de Dios y muchas veces nos estamos postrando ante imágenes falsas, ante creencias falsas. Muchas veces nos estamos postrando ante cosas que no tienen sentido ni una relación con Dios. Tenemos una llamada al aire, vamos a darle entrada. Se cayó la llamada, queremos pedirle al hermano o hermana que vuelva a intentarlo, ya que el gran Diego había salido un momentico de la cabina, pero ya se encuentra aquí para recibir su llamada. Entonces, cuán importante para nosotros es rescatar el culto adecuado. Buen día, díganos su nombre, Dios le bendiga, ¿dónde nos llama, por favor? Mi querido hermano. Buenos días, mi hermana querida, bendiciones. Aquí otra vez. Amén, amén. Claro que sí. No quería interrumpir, pero me vi en la obligación de hacerlo antes de que empiecen a leer los mensajes y entonces pierdo la oportunidad y de repente se me pierda la idea. Tranquila, que me parece que es importante humildemente para mi criterio, ¿no? Amén. Usted dijo hace ratico que disculparan, que por el asunto de los términos y esto y el otro. Pero es que sí, justamente ahí está el meollo del asunto. Nosotros tenemos ahorita a nuestro alcance en esta época las traducciones, pues. Amén. Y podemos ir a la fuente, que es la base, como se escribió la Biblia en el lenguaje en el que se escribió. Amén. Y es muy importante los términos, es importantísimo, pues de vital importancia para el cristiano en esta época interesado en saber y conocer a Dios a través de su palabra, los términos. Amén. Porque amén. te presta mucho la interpretación latina, la interpretación al español, la interpretación al inglés, y no es la interpretación original. Exacto, así es. Se pierde la idea y la ignorancia, como dice que es la madre de todos los males, así es la madre de todas estas falsas doctrinas, sin querer atacar a nadie, pero es la mamá por la ignorancia. Amén, así justamente es muy importante eso de los términos. Y otra cosa, otra es una pregunta para mí, mía. Hermano, según lo que hemos estado escuchando a través de su programa respecto al tema, entonces es Dios el que revela al hombre que Él es Dios, pues. Amén. O sea que no podemos ofuscarnos y frustrarnos cuando de repente alguien no entiende, y lo digo a título personal porque yo sufrí mucho de eso. Ahora lo entiendo y le pido a Dios que tenga misericordia para que se les revele esas personas que yo quisiera que se les revelara, pues. Amén, amén. ¿Me explico? ¿Cómo no, mi hermana? Es en ese sentido, o sea, no
O sea, no les ha llegado su momento. Dios no les ha dado, o sea, no ha llegado el momento de que esas personas crean o se les revele que Dios es Dios. Amén, hermana. Sí, cómo no, mi hermana, claro que sí. Es correcto, por favor, explícame eso. Yo lo estoy creyendo así. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. En este tema y sígale dando con los términos, que eso es para limpiar el poco de maleza que hay wow. en la siembra. Amén, muchas gracias, hermana. Amén, muchas gracias, amada. Amén. Siempre sumando, multiplicando, haciendo un aporte con su participación, enriqueciendo nuestros temas. Quiero que sepa que nos complace mucho poderla escuchar cuando tiene a bien llamarnos. Efectivamente, nuestra hermana nos muestra una gran verdad, y es que tener una revelación acerca de quién es Dios depende exactamente de Él, y en este caso de quién es Jesucristo depende exactamente de Dios. Cuando Dios muestra a Jesucristo como lo que es, como Dios, depende única y exclusivamente de nuestro Señor. No depende de nosotros ni depende de nuestro esfuerzo, porque definitivamente el Evangelio es poder de Dios, es un acto de gracia, de la elección divina, de su plan establecido desde antes de la fundación del mundo, porque la Escritura enseña que nadie conoce al Hijo sino al Padre, que es el que lo puede dar a conocer. Y esta verdad de que nadie puede alcanzar el conocimiento de Dios, no se penetra este conocimiento sino por revelación, de tal manera pues que nos sentimos privilegiados y estamos completamente de acuerdo con su afirmación. Y qué bueno, mi hermana, que usted se dé a la tarea de estudiar con nosotros los términos y hacerle un seguimiento a los términos, porque ciertamente los términos se remontan al original de los escritos y son los que nos van a permitir a nosotros ir allanando el camino, ir limpiando pues esa maleza de la siembra, valga la expresión propia de nuestra hermana, que la voy a tomar prestada en este momento, para nosotros poder ir viendo con claridad lo que está en el panorama bíblico. Sucede que muchas veces tantos términos pueden parecer pesados o tediosos para los que nos siguen, o a veces para el oyente, pero están en la Biblia y muchas veces nosotros no le prestamos la debida atención, y por esa razón se cuelan las enseñanzas humanas y terminamos nosotros enseñando desde el púlpito doctrinas humanas como si se trataran de enseñanzas de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado de este punto de vista. Hemos visto pues aquí en Marcos 7:7 lo que expresó nuestro Señor, y dice: su adoración, su culto es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandamientos de Dios. Ay, 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 qué delicado es este asunto, enseñar ideas nuestras, ideas humanas de nuestro cerebro. Y lo tremendo es que esas enseñanzas terminan ocupando el lugar de Dios. Eso es muy, pero que muy delicado. Entonces, este término que estamos viendo nosotros, Sebein, que es el que está empleando allí el Señor, y anteriormente se empleó para hablar de la diosa Artemisa, se empleó también para el César. Fíjese que este es un término entonces muy propagado en la cuenca del Mediterráneo para la zona dominada por los romanos, toda esta amplia zona grecorromana, muy amplia, por supuesto que sí, agregaba desde los egipcios hasta los griegos, romanos, la zona de Sirio palestinense, y pare usted de contar toda esa vasta zona de la cuenca mediterránea que dominaba el Imperio Romano, y todos ellos comparten el término Sebontai o Sebein para dar culto, en este caso a Dios,
Y bueno, obviamente el pueblo de Israel la aplicaba al Dios vivo, pero los otros pueblos la aplicaban a sus dioses paganos. En el libro de los Hechos se aplica sobre todo, este término sebein, se aplica sobre todo a todos los paganos piadosos que dan culto a Dios. Es decir, Simón Cornelio se le aplica este término a los paganos piadosos que dan culto a Dios, es decir, a los paganos que se sentían atraídos por la religión judía o por la doctrina judía y que se habían unido en cierta medida a la sinagoga, esto es, a los prosélitos. En la literatura de la época se les llama habitualmente adoradores de Dios o temerosos de Dios. Términos los encontramos o pasajes de la Biblia donde podemos encontrar esto en Hechos 13:43, Hechos capítulo 13, verso 43, en el verso 50 también, en Hechos 16:14, en Hechos 17:4, versículo 17 también, Hechos 18:7. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con este término que estamos estudiando. También aparece en Juan capítulo 9 verso 31, en 1 Timoteo 2:10, tal manera que esta palabra está muy difundida en este periodo. Nosotros vamos a rescatar Hechos capítulo 18 versículo 13. Vamos a verlo, quiero pedirle que me acompañen allí a Hechos capítulo 18 versículo 13. Y vamos a ver de qué se trata en este pasaje. Dice, acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Observe la acusación aquí, ¿no?, de los judíos. Se hace los judíos aquí en este texto, y es el punto que nos interesa, los judíos que están presentes en Corinto emprenden una querella contra Pablo al procónsul que se encuentra allí al frente y dicen, este hombre persuade a la gente para que dé culto, sebastei, sebein, para que dé culto a Dios de una manera contraria a la ley. En este caso, se trata de un culto dado solamente a Dios, pero ese culto que se va a dar a Dios ya no se va a dar a partir de la ley, sino a partir de Jesucristo. Entonces fíjese usted que los primeros cristianos sí están dando culto a Dios, pero lo dan a través de Jesucristo, es decir, ya no a través de la ley, sino que ahora iba a ser Jesús quien iba a estar en el medio, en el centro, para que se pueda rendir culto a Dios, tal cual como dice la Biblia. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, tal cual como Él lo expresó en otras partes de la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, perdonen ustedes, nadie viene al Padre sino por mí. El texto no dice nadie va, sino nadie viene al Padre sino por mí, porque no es lo mismo el verbo ir que el verbo venir, y esto hay que rescatarlo continuamente. Otro término que nosotros nos encontramos presente en el Nuevo Testamento es el término eusebein, que significa mostrar una veneración o un respeto poco común a alguien. Se aplica a Dios o a los dioses, es decir, se aplica tanto en el contexto monoteísta como en el contexto politeísta, y tiene sentido también de dar culto. Vamos a ver Hechos capítulo 17 versículo 23. Ustedes recuerdan que este es el discurso donde Pablo pronuncia su discurso frente a los atenienses. Vamos a ver qué dice Pablo allí en tal sentido en el verso 23. Él dice lo siguiente: porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. A este Dios a quien ustedes rinden culto,
rinden culto. El término que emplea Pablo allí es euseben, a quien ustedes rinden culto. Fíjese usted lo que dice allí. A ver, un momento que perdí el versículo, ya lo estoy ubicando. Ok, a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Hablando de los atenienses y sus altares, sus lugares sagrados estaban llenos de dioses, y entre tantos dioses también tenían un altar dedicado al Dios de Israel, que no lo conocían, por cierto, y aún así intentaban rendirle culto, para que usted vea cómo frecuentaba el paganismo. Pero lo importante es que el término que emplea Pablo allí es euseben, que significa mostrar veneración, es decir, ellos mostraban veneración o respeto, en este caso a Dios, sin conocerlo. Allí Pablo empieza su discurso en el Areópago de Atenas, refiriéndose a este altar dedicado a Dios, aunque ellos no lo conocían. Por consiguiente, casi todos los textos del Nuevo Testamento tienen como destinatario único de culto a Dios. Y Jesucristo, por supuesto, va a compartir eso porque hay términos afines y porque Él aparece como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, estos términos son bien interesantes que nosotros los podamos estudiar. También hay otros términos que se acercan mucho en este sentido a los términos que hemos visto. Por ejemplo, el término doxología, que tiene que ver con la adoración, del hebreo kabot, que tiene que ver con la gloria, la doxología, que tiene que ver con gloria. Son términos que se aplican directamente a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis hay una doxología dedicada a Jesús. Vamos a verla brevemente, vamos a verla por la importancia que tiene, de tal manera que nosotros podamos ir viendo que los primeros cristianos, desde muy temprano, con ciertas reservas, con algunos recelos, pero ya marcando un camino muy claro, rindieron culto a Jesús en igualdad con Dios y, por supuesto, entendiendo que Él mismo es Dios en unión o en unidad con el Padre. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura en Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 4 en adelante. Vamos a ver qué dice. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz. Fíjense que aquí empieza una salutación. Hay un saludo. Gracia y paz. Esta fórmula es propia de las cartas. Por lo tanto, aquí tenemos una pequeña epístola. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Fíjese usted, ahora presenta aquí a Jesucristo. Él es el testigo fiel. Fíjese los títulos que se van a dar de Cristo. En estos días vamos a ver esta clase porque es muy importante poderla ver. El testigo fiel de todas las cosas. Aparece aquí Jesucristo en calidad de testigo. El primero en resucitar de los muertos, el gobernante de todos los reyes del mundo. Y aquí arranca la doxología. Mire, toda la gloria, fíjese, esto es una doxología. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria. Mire la doxología. Y el poder por siempre y para siempre. Amén. De tal manera que la palabra doxología, también es aplicada en la Biblia, no solamente a Dios, porque el Nuevo Testamento no solamente tiene doxologías para Dios, sino también doxologías dirigidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También el término eucaristein, que
que se emplea también para hablar de la cena del Señor, no de la Santa Cena, como tradicionalmente se emplea el término, que por cierto no aparece en ninguna parte de la Biblia, la palabra Santa Cena. Eso no son sino inventos nuestros, y muchas veces no se hace ninguna Santa Cena, sino un santo desayuno. Cuando el texto habla es de una cena y se hacía a partir de las 6 de la tarde. Bueno, la palabra que tradicionalmente se empleó fue la palabra eucaristein, que tiene que ver con la Eucaristía, pues, que significa dar gracias, dar gracias. Bueno, la Eucaristía se aplicó con frecuencia como un acto de agradecimiento, no solamente a Dios, sino también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que nosotros vamos viendo que tanto Dios como Jesucristo fueron destinatarios de los términos que estamos viendo nosotros aquí. También el término eulogia, que tiene que ver con la bendición, Y vamos a ver esto por la importancia que tiene. Este término también es muy importante que nosotros lo podamos rescatar. Un rasgo característico de la oración judía es bendecir a Dios por su bondad y por ser el Dios de Israel. Lo vamos a encontrar habitualmente en los salmos, es decir, el pueblo de Israel en sus oraciones bendice a Dios, el veraca, pues la veraca, la bendición, bendice a Dios por su bondad, y nosotros encontramos esto frecuentemente en los salmos. Por ejemplo, dice: bendito sea Yahweh, el Señor, que ha escuchado la voz de mis súplicas. Se bendice completamente al Señor. Bendito sea el Señor, que me ha mostrado extraordinariamente su constante amor. Bendito sea Adonai. Una oración muy famosa de los judíos empieza con Baruch atah Adonai, es decir, una bendición hacia Dios como Señor. Entonces es muy frecuente la expresión bendición y el bendecir a Dios. De hecho, la famosa oración judía denominada Shemoneh Esrei, que significa 18 bendiciones, concluye cada una de sus partes con una bendición. Bendito seas, Señor. Baruch atah Adonai. Bendito seas, Señor. Bendito seas, escudo de Abraham. Bendito seas, Adonai, que haces vivir a los muertos. Y así sucesivamente, este Shemoneh Esrei va presentando las bendiciones dirigidas hacia Yahweh en cada una de sus partes. Es probable pues que en época de Jesús ya se conociera la forma y el carácter de esta oración que va a desembocar en esta Shemoneh Esrei. Así pues que los primeros cristianos estaban muy familiarizados con el vocabulario de la bendición, es decir, esta eulogia en lengua griega, pues la bendición es muy importante que nosotros la tengamos presente, porque los primeros cristianos la emplearon para bendecir a Dios, y también para bendecir a el Cordero, tal cual como está presente en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. En los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, que nos presentan la liturgia desarrollada en el cielo que está contemplando el vidente Juan, el capítulo 4 está consagrado al que está sentado en el trono, y el capítulo 5 al Cordero, que se encuentra en medio del trono. Entonces vemos que la oración, en este caso donde se emplea la bendición, va dirigida a Dios y también a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Pero vamos a consultar la mensajería de texto, recordándoles que transmitimos por 92.7 FM y su programa Cátedra Bíblica. Aquí nos escriben, que Dios le bendiga. Pido respaldo en oración por Marisol, que el Señor la sanó, y siguen en los... ok. Muy bien. Vamos a orar por la hermana Marisol. Claro que sí. Otro mensaje dice así: buenos días, amados hermanos. Pastor, las pastillas... ok. Está bien. El hermano Mario me escribe aquí. Hermano Mario, envíeme ese mensaje a mi teléfono, por favor. Está fuera de orden. Aquí dice: buen día, Dios le bendiga más, por favor. Sáqueme de la duda, una persona que haya estado apartado de la iglesia por mucho tiempo y regrese nuevamente, la iglesia puede llegar de inmediato. Ok. Y regrese nuevamente a la iglesia, puede llegar de inmediato danzando en el Espíritu, y también tiene autoridad para poner las manos en las personas y hablar en lenguas, diciendo que es Dios que está hablando por medio de ella. Por favor, responda mi pregunta, es urgente. Wow, gloria al nombre del Señor. Mire, amado hermano o hermana que me está escribiendo, gracias por escribirme y por la pregunta que me hace. Preguntan si una persona que ha estado apartada por mucho tiempo de la iglesia, interesante que dice que estuvo apartada de la iglesia por mucho tiempo y regresa nuevamente, que si puede danzar, que si puede hablar en lenguas, imponer su mano sobre las personas, y diciendo que es Dios que está hablando por medio de ella. Bueno, amado, es una experiencia subjetiva, y lo subjetivo es muy difícil analizarlo desde el punto de vista objetivo. Es decir, es una experiencia interior, entiéndase, es una experiencia de fe, una experiencia de amor, una experiencia de gozo que puede estar experimentando esa persona. Mal podría yo calificar como falso o como muy pronta esa experiencia. Primero, porque desconozco el caso, y por desconocer el caso directamente sería muy difícil que yo pueda pronunciarme. Pero permítame decirle que esa experiencia bajo la cual está pasando ese hermano o esa hermana de gozo espiritual va a ser probada por el tiempo. Si muestra fidelidad, si muestra lealtad al llamado de Dios, bueno, gloria a Dios por esa experiencia. Pero si no se mantiene, entonces pudiéramos calificarla de emocional. De todas maneras, no es mucho lo que yo podría decirle. Tal vez a usted le extraña que por el hecho de venir llegando, la persona ya esté danzando, hablando en lengua, imponiendo las manos con autoridad, esté diciendo que es Dios que le está autorizando para ello. Eso pudiera resultar extraño, ¿no? Pudiera ser que la persona tenga que empezar de menos a más, pero habría que esperar en el tiempo para poder calificar esa experiencia. Antes no deberíamos calificarla. Sería bueno esperar. Espero haber podido responder. Ok, por aquí me están llegando otros mensajes. Vamos a ver. Bueno, este mensaje está repetido. Este mensaje ya lo leí. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí. También lo leí. Gloria al Señor. Bien, los mensajes que me están llegando son mensajes que ya leí, y tengo por aquí 2 llamadas perdidas por este número telefónico, recordándoles que por este número telefónico, por el 0412, no recibimos llamadas al aire. Si quiere llamarnos, hágalo por el 0239-992-5655 y con mucho gusto estaremos atendiendo su llamada. Bendito el nombre del Señor. Ok, amados, el tiempo
para nosotros está avanzando, pero fíjese la cantidad de términos que hemos visto propios del culto que se rinde a Dios y a Jesucristo en el Nuevo Testamento, y son el estudio de estos términos los que nos van a permitir responder a la pregunta si dieron o no culto a Jesús los primeros cristianos. Hemos investigado, hemos estudiado juntos este vocabulario de culto con unos resultados inicialmente limitados, tímidos, al menos en lo que respecta al número de veces, cuando lo examinamos desde el punto de vista estadístico, pues, al número de veces en que aparece el término de culto y tiene como destinatario a Jesús. Tenemos una llamada telefónica, nos queda tiempo. Buenos días, Dios le bendiga. Su nombre, por favor, y de dónde nos llama. Buenos días, hermano. Buenos días, amada. Bendiciones. Hermanito, yo tengo una duda, quizás no es el tema, pero necesito que usted me ayude, por favor. Dígame. ¿El Espíritu Santo es el papá de Jesús? Gracias por la pregunta. Y quiero también saber, ¿cuál es la duda? Que yo siempre pensé que era Jehová el que hizo los cielos y la tierra. Okay. Y yo me dirijo a Él siempre en mis oraciones: Padre, por tu Hijo, yo te doy gracias porque me has salvado. Pero entonces ahora yo tengo que decir: Espíritu Santo, tú eres el papá de Jesús, gracias, yo sé que, pero yo quiero que usted me ayude porque eso me ha traído confusión a mí espiritualmente. Bueno. ¿Me explico? Sí, cómo no, hermana. Cómo no. Gracias, hermana. Bueno, muchas gracias por la llamada que nos hace nuestra amada hermana. Entiendo que esa preocupación, esa duda que le asalta a usted en este momento, tengo entendido que nuestro pastor y amigo, saludos para él, Jesús Romero, está enseñando más o menos en esta línea. Efectivamente, mi hermana, mire, el Espíritu Santo es Dios. Eso lo muestra con toda claridad la Biblia, o Dios es Espíritu. Vamos a ver, yo quisiera que usted vea conmigo Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. En el capítulo 4, vamos a verlo, Juan capítulo 4. Usted, amada hermana, que tiene la duda, acompáñeme allí a Juan capítulo 4, versículo 24. Mira lo que dice ahí. Pues Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí tenemos una afirmación acerca de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Dios es Espíritu. Aparece la palabra Espíritu con E mayúscula, aparece la palabra Espíritu. Entonces tenemos a Dios como Espíritu. También nosotros debemos leer en el libro de Números, capítulo 19, versículo 23, Números, capítulo 19, versículo 23, aquí se nos va a decir que no es Dios. Por aquí se nos dice quién es en Juan, y aquí se nos va a decir que no es. Números capítulo 23, verso 19. La fórmula es invertida. Números 23, 19. Aquí dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Entonces, Dios no es hombre, tampoco es humano. Dios es Espíritu. Cuando uno se plantea esto, lo que sucede es que el tiempo, Diego, ¿qué tiempo nos queda? Nos quedan 2 minutos, amada hermana. Si a usted le parece, el día de mañana yo podría darle respuesta amplia a su inquietud para no hacerlo de forma atropellada. Todavía tengo que dar los créditos para darle respuesta amplia a su pregunta, porque entiendo su preocupación, para poderle responder de la mejor manera. Quiero mostrarle algunas cosas, pues, que es necesario que las pueda ver. El día de mañana le vamos a estar dando respuesta a su pregunta. Me disculpa, pero es que el tiempo ya ha avanzado y no me queda el tiempo disponible para poderle explicar este asunto.
Bueno, queremos agradecerles por la participación, por la sintonía. Nos quedamos pendientes para el día de mañana para darle respuesta a esa pregunta que nos hizo la hermana al aire. El día de mañana empezamos por allí. Tengo un mensaje por aquí. Buenos días, maestro. ¿Dios tenía un hijo o lo creó y ahora sí lo tiene a su lado? Gloria a Dios. Buena pregunta. El día de mañana también vamos a tratar eso. Bendición, apóstol, dicen por aquí, gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga, amados. No me queda tiempo sino para dar los créditos y el día de mañana ya tenemos aquí 2 preguntas, pero vamos a empezar por la de la hermana que tuvo a bien llamarnos. Supervisor de programación, el hombre que nos hace seña aquí siempre, Diego Bogado. Director general, gerente general, Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general, Mercedes Fuentes, y quien tuvo el grato placer de hablar para ustedes, Henry Contreras, pastor de la Comunidad Apostólica Efesios 2:20. Será hasta el día de mañana. Chao, chao, bendiciones.